San Juan Gualberto nos enseñó que el verdadero poder no está en la espada que hiere, sino en el perdón que sana y transforma el alma. El rostro del odio. Era un día oscuro en la Toscana del siglo XI. Las colinas de Florencia, usualmente serenas y cubiertas de olivos, parecían en aquel momento cargadas de pensión y presagios. El cielo estaba cubierto, como si los mismos ángeles se escondieran ante lo que estaba a punto de suceder. En aquella mañana silenciosa de un Viernes Santo, cuando las campanas anunciaban la pasión de Cristo y los monasterios se llenaban de cánticos penitenciales, un joven caballero marchaba con el corazón cerrado como una fortaleza de piedra. Juan Gualberto, heredero de una familia noble y de un nombre marcado por honor, no se dirigía ese día a la iglesia, sino al campo, con sed de venganza. Su hermano, Hugo, había sido asesinado en una emboscada traicionera días antes. La noticia cayó sobre su familia como una maldición. Juan, el más joven, el más impulsivo, no aceptó el luto como consuelo. Su alma se encendió con la llama ardiente del odio. Desde niño fue educado para proteger el honor de su linaje. La sangre clamaba por justicia. El asesino había sido identificado. Era un hombre que un día estuvo cerca de la familia, un traidor, un cobarde. Juan juró que lo encontraría y que la espada haría lo que los tribunales no harían. Se preparó para matar. No buscaba prisión, buscaba la misma mirada que vio en su hermano al ser golpeado. Miedo, dolor, agonía. Acompañado de sus hombres, Juan descendió los valles y atravesó los bosques en busca del culpable. Los rumores lo llevaron hasta un pequeño camino cerca de una capilla abandonada, donde el hombre huía escondido temiendo su suerte. Pero ese día, el destino, o algo mayor, había preparado un encuentro. Y allí, bajo las sombras de los árboles retorcidos, con las hojas arrastrándose al sonido del viento y del silencio de los cielos, Juan lo encontró. El traidor estaba solo, desarmado. Al verlo, cayó de rodillas en medio del camino. Sus manos temblaban, sus ojos suplicaban. «Por Dios, perdón», balbució. Juan bajó de su caballo. Su mano estaba en el mango de la espada. El sonido del metal resonó mientras la desenvainaba. El brillo de la hoja se reflejó en el rostro pálido del condenado. Todo en él gritaba para que Juan acabase con eso. Era su oportunidad, su honor, su deber. La muerte en ese momento era justicia. Y sin embargo, algo inexplicable ocurrió. Juan se acercó con pasos firmes. El asesino mantenía la cabeza baja, esperando el golpe. Pero los ojos de Juan no estaban fijos en el enemigo. Estaban en otra imagen, en el crucifijo de madera colgado en su cuello. Un pequeño símbolo, sucio por el polvo y el miedo, balanceándose lentamente como si lo llamara. Era Viernes Santo. Cristo también había sido asesinado injustamente y Cristo perdonó. Juan sintió que algo se rompía dentro de sí. No era debilidad, era una fuerza desconocida que oprimía su pecho como una ola furiosa. La espada, que ya estaba levantada, vaciló y luego cayó. Silencio. El traidor levantó los ojos sin creerlo.
Juan lo miraba fijamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas, pero no había odio, había dolor y algo nuevo. Se acercó y, con un gesto inesperado, extendió la mano. El hombre, atónito, aceptó el gesto. Juan no dijo una palabra. Se giró y caminó de regreso hacia el caballo. Sus soldados no se atrevieron a decir nada. Sabían que estaban siendo testigos de algo más grande de lo que podían comprender. Ese instante marcaría para siempre el alma de Juan Gualberto. El peso que llevaba desde la muerte de su hermano ahora era otro, no el de la venganza, sino del misterio del perdón. En la lógica del mundo, lo que él hizo era impensable. Debería haber matado, pero en la lógica divina había dado el paso más difícil de todos: negarse a sí mismo para encontrar algo que el mundo no ofrece: paz. En los días que siguieron, Juan se recogió. No habló sobre lo ocurrido, pero por dentro libraba una batalla. El odio aún susurraba, el orgullo lo acusaba, el honor gritaba, y sin embargo, el silencio de Cristo crucificado parecía responderlo todo. Poco a poco, Juan comprendió que algo profundo había sido tocado. Su alma había sido tocada, y a partir de ese momento, nada sería como antes. Ese perdón, nacido de lo imposible, sería la semilla de una transformación que cambiaría su historia y la de la Iglesia. Aquel Viernes Santo, mientras el mundo celebraba la muerte de Cristo, Juan Gualberto vivía su propia crucifixión interior. Una muerte no de carne, sino del ego, del orgullo, de la venganza. Una muerte que daría lugar a un nuevo hombre, y ese nuevo hombre aún no lo sabía, pero estaba siendo preparado para ser santo. Antes de comenzar esta jornada sobre la vida de San Juan Gualberto, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Juan Gualberto? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros de sanación? ¿Has recibido alguna bendición de San Juan Gualberto? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. La conversión del guerrero. El perdón que Juan Gualberto otorgó aquel Viernes Santo no fue un acto aislado ni una decisión impulsiva dictada por la emoción del momento. Fue, sin saberlo, el primer paso de una revolución interna que sacudiría hasta los cimientos de su existencia. Días después de aquel encuentro con el asesino de su hermano, Juan regresó a casa no como un vencedor glorioso, sino como un hombre silencioso, abatido por una fuerza invisible que lo había transformado por dentro. La espada que tantas veces blandió con orgullo permanecía envainada, pero en su mente las batallas continuaban. Aquel gesto de misericordia lo había confrontado con una realidad dolorosa. El honor que por años había defendido con acero y sangre ya no era suficiente para dar sentido a su vida. El odio que lo guiaba ahora parecía mezquino, pequeño, indigno. Empezaba a percibir que había algo más grande que venganza y gloria. Pero ese despertar no vino sin sufrimiento. Por días se aisló, rechazando fiestas, cacerías, la compañía de sus pares. La nobleza florentina empezó a murmurar. Decían que Juan había enloquecido, que la muerte del hermano lo había quebrado, que había perdido el sentido del deber. Pero lo que nadie sabía era que Juan estaba siendo pulido por dentro. En una noche de tormenta,
Juan cabalgó solo hasta lo alto de la colina donde se alzaba la abadía de San Miniato al Monte, una de las más antiguas y veneradas de Florencia. Ahí, con las campanas resonando bajo la lluvia, entró con pasos decididos, buscó al abad y ante el altar iluminado por velas temblorosas, hizo algo impensable para alguien de su posición: se arrodilló. Con los ojos llenos de lágrimas, pidió ser recibido como simple monje. Abandonaría sus tierras, sus títulos, su fortuna. Juan Gualberto, el noble, el guerrero, el vengador, ahora quería ser solo siervo. La decisión chocó a todos a su alrededor. Su familia lo acusó de cobarde. Sus antiguos aliados lo trataron como un desertor del honor. Pero Juan ya no se movía por aprobación ni por aplausos. Algo más profundo lo guiaba. Quería redimir su alma, limpiar sus manos, olvidar el sabor amargo de la violencia. Y sobre todo, quería comprender el misterio de aquel impulso que lo hizo perdonar a un enemigo. La vida en el monasterio no fue fácil. El joven, acostumbrado al lujo y la libertad, tuvo que adaptarse al silencio, a la obediencia, a la dureza del ayuno y de las madrugadas frías en oración. Dormía en un lecho de madera, con el cuerpo cubierto por un hábito simple, muchas veces húmedo del rocío que entraba por las rendijas de las celdas. Pero en cada sacrificio, Juan descubría una forma de liberarse. El peso que cargaba en el pecho disminuía a medida que se vaciaba de sí mismo. Uno de los momentos más simbólicos de esa transición ocurrió cuando Juan fue asignado al cuidado del huerto del monasterio. Aquello que antes parecería humillante para un noble, ahora se volvía fuente de meditación. Cavando la tierra con sus propias manos, sin armadura ni guantes, reflexionaba sobre la vida y la muerte, sobre el ciclo de la existencia. Sembraba con fe, como quien planta una nueva identidad. Los otros monjes, al principio desconfiados, comenzaron a admirarlo. Juan no era un monje común. Había en él una intensidad, una seriedad, una llama que ardía constante. Sus oraciones eran largas y profundas. Cuando cantaba los salmos, su voz temblaba de emoción. Y por la noche, incluso después de cumplir todas sus tareas, permanecía en silencio ante el crucifijo, como si dialogara con un Cristo que pocos comprendían como él. Pero a pesar de su entrega, Juan pronto se daría cuenta de que el monasterio también estaba habitado por sombras. Dentro de esos muros sagrados, no todos buscaban la santidad. Algunos estaban ahí por conveniencia, otros por prestigio. La corrupción del clero, ya evidente en los altos cargos de la iglesia, también se infiltraba en pequeños gestos: vanidad, codicia, rivalidades. Juan comenzó a inquietarse. Aquello no era lo que buscaba. No había dejado todo para vivir en un teatro de piedad. El abad, temiendo que Juan fuera un provocador, intentó silenciarlo, pero él no se calló. Siguió viviendo con radicalidad, denunciando con su propia conducta lo que otros disimulaban con discursos. La tensión creció, y tras algunos años fue expulsado del monasterio. Una vez más, Juan se vio solo. Pero esta vez su soledad no era un castigo, era un llamado. Era como si Dios lo estuviera conduciendo hacia algo mayor. Con pocos compañeros que creían en su sinceridad, Juan se refugió en los bosques de la Toscana, donde fundó una pequeña comunidad basada en la oración, el trabajo humilde y la austeridad. Así nació la semilla de lo que más tarde sería la Orden de Vallombrosa. Ahí, lejos de las intrigas y la corrupción, comenzó a construir lo que él creía que era el verdadero espíritu monástico. La guerra había quedado atrás. Ahora su lucha era espiritual, pero su coraje seguía siendo el mismo. Rebelde de Dios. El sol apenas asomaba entre los altos árboles de los bosques toscanos y ya se escuchaban los cánticos humildes de los pocos monjes que seguían a Juan Gualberto. No había campanas de oro, ni vitrales majestuosos, tampoco hábitos lujosos ni banquetes eclesiásticos, solo la tierra mojada, el frío matinal, el murmullo de las hojas y un fervor que ardía por dentro.
En medio de aquella naturaleza salvaje, creció un movimiento que, sin que nadie lo supiera aún, desafiaría osadamente los pilares más corrompidos de la misma Iglesia. Después de su expulsión del monasterio de San Miniato, Juan había decidido no rendirse. Sabía que su lucha ya no era solo interna. No era solo contra los pecados del pasado o los fantasmas de la venganza. Ahora, su misión era mayor: denunciar una fe que se había desviado del Evangelio. Lo que había presenciado dentro de los muros monásticos lo había herido profundamente. Vio monjes que compraban cargos, abades que negociaban indulgencias y comunidades que usaban el nombre de Cristo como manto para ocultar ambiciones mundanas. La corrupción eclesiástica era una lepra espiritual que se extendía en silencio, y Juan Gualberto se negaba a ser cómplice. La vida en Vallumbrosa, el ermitorio que fundó con sus pocos seguidores, era una resistencia silenciosa. Allí, cada acto tenía un propósito. Trabajar la tierra era un gesto de humildad. Orar en las madrugadas heladas era una forma de purificación. Compartir el poco pan era un acto de justicia. No había lugar para el orgullo, para la vanidad, para los títulos. Todo allí respiraba autenticidad. Y esa autenticidad pronto comenzó a llamar la atención. Hombres y mujeres de toda la Toscana oían hablar de aquel monje rebelde que no temía enfrentar a los poderosos. Muchos venían a verlo con desconfianza, esperando encontrar a un fanático o un hereje. Pero bastaban unos días allí para percibir que había una fuerza distinta latiendo en Juan. Sus ojos ardían cuando hablaba de Cristo. Su voz temblaba cuando mencionaba el perdón. Y sobre todo, sus acciones confirmaban todo lo que decía. Él era un ejemplo vivo de lo que predicaba. Con el tiempo, Vallumbrosa dejó de ser solo un refugio y se convirtió en un foco de reforma espiritual. Jóvenes que soñaban con una vocación verdadera abandonaban las abadías lujosas para seguir a Juan. Sacerdotes decepcionados por la hipocresía clerical pedían cobijo entre sus muros, e incluso campesinos, analfabetos y sencillos, sentían que aquel lugar irradiaba algo sagrado. El movimiento crecía, y con él crecía también la oposición. Obispos influyentes empezaron a inquietarse. ¿Cómo se atrevía un simple monje a desafiar las costumbres antiguas de la Iglesia? ¿Quién era él para acusar a abades de corrupción? No tardaron en difamarlo. Lo acusaron de sedición, de desobediencia, incluso de herejía. Algunos intentaron silenciarlo con amenazas, otros buscaron seducirlo con cargos y privilegios, pero Juan no se doblegaba. Rechazó todo. Prefirió la pobreza y la libertad de su alma a cualquier trono eclesiástico. Uno de los enfrentamientos más emblemáticos ocurrió cuando Juan Gualberto denunció públicamente la simonía, la venta de cargos eclesiásticos, practicada por altos prelados de la región. Fue citado a responder por sus acusaciones. Muchos esperaban que retrocediera, pero ante los hombres más influyentes de la curia toscana, se levantó y dijo: «Si la Iglesia se vende, Cristo es crucificado de nuevo. Yo no puedo callar cuando el oro ocupa el lugar del espíritu». El silencio que se hizo en aquel tribunal fue pesado como piedra. Nadie se atrevió a responder, y curiosamente no lo condenaron. Tal vez porque, en el fondo, sabían que tenía razón. Tal vez porque el temor de castigar a un hombre claramente santo era mayor que el deseo de callarlo. O tal vez porque ya era demasiado tarde. Mientras tanto, su orden crecía. La regla de Vallumbrosa se volvía modelo de pureza, trabajo y oración. Muchos la comparaban con la austeridad de los primeros monjes del desierto. Juan Gualberto era visto como un nuevo Antonio, un nuevo Benito, un reformador de los tiempos modernos. Pero él nunca aceptó esos títulos. Decía simplemente ser un siervo inútil, alguien que había aprendido, con dolor, a seguir los pasos del Maestro. A pesar de su fama creciente, Juan continuaba viviendo con simplicidad. Dormía en una celda pequeña, con una cruz de madera y un manto viejo. Pasaba horas en silencio, meditando en las palabras del Evangelio,
Ayunaba con frecuencia y aún debilitado por la edad y las penitencias, seguía caminando hasta las aldeas cercanas para predicar, consolar y sanar. Pero cada vez que hablaba su mensaje era claro. La iglesia necesitaba purificarse, necesitaba volver al Cristo pobre, al Cristo crucificado, al Cristo que perdonaba. Denunciaba la superficialidad de las ceremonias sin alma, la vanidad de los altares dorados sin caridad verdadera, el lujo de los clérigos que olvidaban a los hambrientos, y por donde pasaba, despertaba conciencias dormidas. Su rebeldía no era contra la fe, sino en defensa de ella. No odiaba a la iglesia, la amaba tanto que no podía soportar verla manchada. Y esa pasión ardiente, esa verdad incómoda, lo convirtió en una figura temida y venerada. Milagros entre cenizas. El aire era espeso aquella tarde en Vallumbrosa. El cielo se cubría con nubes pesadas, como si la tierra misma presintiera que algo sagrado estaba por acontecer. Las campanas del pequeño monasterio no sonaban con el estruendo de las catedrales, pero cada uno de sus ecos envolvía el bosque como una plegaria silenciosa. San Juan Gualberto, ya entrado en años, caminaba descalzo sobre la tierra húmeda, con la túnica empapada por la lluvia suave que comenzaba a caer. Su rostro estaba demacrado, marcado por el ayuno, mas sus ojos brillaban con la serenidad de quien ya no pertenece a este mundo. La fe que llevaba no era solo doctrina, era fuego vivo, era carne que sangraba, era espíritu que desbordaba en cada gesto. Los milagros, tan discretos como frecuentes, empezaron a ocurrir entre los humildes que se acercaban al monasterio. La fama de Juan como hombre santo se había esparcido por las colinas y muchos venían no por curiosidad, sino por desesperación. Enfermos incurables, mujeres angustiadas, huérfanos, campesinos hambrientos, todos buscaban algo que ningún médico o señor feudal podía ofrecer: esperanza. Se cuenta que una mujer llegó cargando a su hijo en brazos, el cuerpo del niño pálido como cera, con los labios sin vida. Lloraba sin consuelo, implorando un milagro que ella misma no creía posible. Juan la recibió en el claustro, se arrodilló junto al cuerpo inerte y, sin decir palabra alguna, solo puso sus manos sobre el pecho del niño. Silencio. Los monjes observaban con respeto, conteniendo la respiración. De pronto, el niño tosió levemente. Sus ojos se abrieron. La madre gritó, no de miedo, sino de asombro, y todos allí, con lágrimas en los ojos, entendieron que presenciaban algo que no venía de este mundo. Otras señales extraordinarias se manifestaron en momentos de gran necesidad. En una sequía devastadora que azotó los campos por semanas, los agricultores de la región vinieron a pedir intercesión al santo. Los ríos se secaban, el trigo moría, los animales caían bajo el sol abrasador. Juan ordenó 3 días de ayuno y oración entre los monjes. Nadie trabajaría, nadie dormiría en camas. Todos doblarían las rodillas y clamarían juntos al Creador. En el tercer día, cuando el hambre ya dolía en los huesos y las voces fallaban de tanto cantar salmos, las nubes cubrieron el cielo. La lluvia cayó sin aviso, como si el cielo hubiera sido rasgado por súplica humana. Y no fue una simple llovizna, fueron días de lluvia abundante que devolvieron la vida a la tierra reseca. El pueblo atribuyó el milagro al poder de la fe que habitaba en Juan. Pero tal vez el milagro más simbólico no sucedió con agua ni sanación, sino con justicia. En una aldea cercana, un campesino había sido acusado injustamente de robo. Los señores locales lo condenaron a la horca, aún ante su insistente proclamación de inocencia. La noticia llegó a Juan, que conocía al hombre y sabía de su rectitud. Aunque debilitado por la edad, caminó por horas hasta la aldea.
Llegó en el momento en el que el lazo ya estaba ajustado al cuello del condenado. Con voz firme ordenó que la ejecución se interrumpiera. Los guardias dudaron. Juan alzó la mano al cielo y dijo: «Si este hombre es culpable, que Dios no escuche mi oración jamás. Pero si es inocente, que la verdad lo libere ahora». Un trueno rasgó el cielo en ese instante, y la cuerda se rompió antes de ser jalada. El pueblo gritó de espanto. El campesino cayó al suelo, ileso. En la confusión, uno de los verdaderos culpables confesó el crimen, y Juan, una vez más, probaba que su presencia cargaba el peso de la verdad. Estos eventos no eran tratados por él como espectáculos. Nunca se vanagloriaba, nunca los usaba como motivo de fama. Al contrario, pedía que no lo exaltaran, que glorificaran solo a Dios. Decía que no tenía ningún poder más allá de la fe y la misericordia del Altísimo. Para él, cada milagro era apenas un reflejo de la pureza de intención, un eco de la justicia divina en un mundo marcado por la mentira. Vallumbrosa se convirtió poco a poco en más que un monasterio. Era un refugio para las almas sedientas, una llama que ardía las tinieblas de la decadencia eclesiástica. Y Juan, aunque nunca buscó notoriedad, era ahora llamado profeta del perdón y voz de los justos. Muchos intentaban llegar hasta él, pero pocos lograban tocarlo. Pasaba largas horas recluido, en meditación, con los ojos fijos en el crucifijo de madera que mantenía en su celda. Allí, solo, enfrentaba sus propias tinieblas. Pues aunque santo, seguía siendo humano, y dentro de él aún existían ecos del pasado, dudas, miedos, que él silenciaba con la oración. Uno de los monjes más cercanos escribió cierta vez que en una noche de tormenta vio a Juan llorando ante la Eucaristía, susurrando: «Señor, no permitas que me glorifiquen porque yo no soy digno. Solo fui barro que tú moldeaste con dolor». Y esas palabras, simples e intensas, explican quizás la profundidad de sus milagros. Juan no buscaba señales, él era la propia señal. Era un hombre que había emergido de las cenizas del odio y la venganza para volverse llama viva del amor divino, y como toda llama que arde en medio de las tinieblas, comenzaba a iluminar más de lo que se podía prever. El último perdón. El invierno había llegado con más crudeza de lo habitual a los bosques de Vallumbrosa. La niebla descendía temprano y se aferraba a los troncos como un sudario. Las ramas desnudas crujían con el peso de la escarcha, y el silencio era tan denso que parecía envolver hasta los pensamientos. En el corazón del monasterio, San Juan Gualberto sentía que sus fuerzas comenzaban a desvanecerse. Su cuerpo, ya frágil por años de ayuno, penitencia y entrega absoluta, empezaba a rendirse, pero su espíritu ardía con más intensidad que nunca. Los monjes lo notaban. Su andar era más lento, pero su mirada más profunda. Su voz más débil, pero sus palabras cargaban un peso eterno. Una tarde, mientras el sol se ocultaba entre las montañas, Juan pidió ser llevado a la capilla del monasterio. No quiso que lo cargaran. Apoyado en un bastón y sostenido por dos de sus discípulos más cercanos, arrastró sus pasos hasta el altar. Allí se arrodilló, con dificultad, y permaneció en silencio durante horas. No pronunció oración alguna en voz alta, solo murmuraba, como si hablara con un amigo íntimo, con lágrimas corriendo discretamente por su rostro. Cuando finalmente se levantó, parecía más ligero, como si hubiese dejado algo de sí allí, ante el altar donde tantas veces había llorado por los pecadores del mundo. A la mañana siguiente, llamó a los hermanos más antiguos a su celda. Quería confesar sus últimos pensamientos. Pidió perdón uno, por cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier silencio que hubiese herido a alguien. Aún siendo venerado como santo en vida,
Juan se veía como imperfecto. Decía que el mayor peligro para un alma piadosa era creerse perfecta, y por eso quería morir como había vivido desde su conversión, con humildad. Pero el momento más conmovedor y más impactante de sus últimos días aún estaba por venir. Entre los monjes de la comunidad había un hermano que, años antes, se había rebelado contra las reglas de Vallumbrosa. Había cuestionado la autoridad de Juan, difundido mentiras e incluso intentado abandonar el monasterio con algunos compañeros. Al final fue perdonado por la comunidad, pero siempre vivió a la sombra de la culpa. Nunca tuvo el valor de mirar a Juan a los ojos desde entonces. Al saber que el santo estaba en sus últimos momentos, ese monje, llamado Benedetto, cayó en desesperación. Lloró en secreto, ayunó en silencio, hasta que una noche llamó a la puerta de la celda del maestro y pidió entrar. Juan estaba acostado, envuelto en una manta simple. Su respiración era débil y sus ojos semicerrados. Pero al oír el nombre de Benedetto, su rostro se iluminó. Pidió que el hermano se acercara. Benedetto cayó de rodillas, llorando, suplicando perdón como un hijo perdido. Juan no dudó. Levantó la mano y, con esfuerzo, la posó sobre su cabeza. Dijo simplemente: «Siempre te he perdonado, desde el primer día, porque aquel que no perdona aún no ha entendido el Evangelio». Benedetto lloró como un niño, y todos los que presenciaron aquella escena sintieron que estaban ante un misterio sagrado. En los días siguientes, la salud de Juan declinó rápidamente. Ya no se levantaba de la cama. Recitaba salmos en voz baja, con los ojos fijos en un pequeño crucifijo de madera colgado frente a él. A veces sonreía solo, como si escuchara voces del más allá. Decía que oía los cánticos de los ángeles, que veía los ojos de Cristo llamándolo. En la madrugada del 12 de julio de 1073, Juan pidió que todos los hermanos se reunieran. Quería dejar sus últimas palabras. Reunió la poca fuerza que aún tenía y habló con voz suave pero firme. Dijo que perdonaran siempre, aun cuando doliera, que la iglesia necesitaba almas puras, no cargos poderosos, que la fe verdadera nace en el silencio, en el servicio, en la cruz cargada en secreto, y que su mayor alegría había sido conocer el amor que transforma el odio. Antes de cerrar los ojos para siempre, pidió que le colocaran en las manos el crucifijo ante el cual tantas veces había rezado. Lo besó con ternura y dijo: «Señor, no soy digno, pero confío en tu misericordia». Y entonces, con un suspiro profundo y sereno, partió. La celda permaneció en silencio por largos minutos. Los monjes no lloraron con desesperación, lloraron con reverencia. Sabían que allí, en aquella pequeña habitación de piedra, había partido no solo un hombre, sino un elegido. El perfume de santidad llenaba el aire, y entre las cenizas de su vida simple, ahora brillaba la luz de un milagro eterno, la de alguien que, habiendo tenido todos los motivos del mundo para odiar, eligió amar hasta el fin. Legado inquebrantable. Aquel amanecer en Vallumbrosa fue distinto. Los rayos del sol se filtraban entre los árboles como si el cielo mismo quisiera rendir homenaje al hombre que ya no respiraba entre ellos. El silencio, lejos de ser vacío, estaba cargado de presencia, una presencia sagrada. El cuerpo de San Juan Gualberto yacía en su sencilla celda, con el rostro sereno y las manos entrelazadas sobre el crucifijo que había acompañado cada uno de sus últimos suspiros. Alrededor de él, sus discípulos oraban, pero no lo hacían con desesperación. Sabían que no asistían a una muerte, sino a una transición. La noticia de su partida se esparció como un incendio silencioso por las aldeas
colinas y monasterios de la Toscana. En pocos días, campesinos, monjes, nobles y sacerdotes comenzaron a peregrinar hasta Valluniosa. Venían no solo a rendir homenaje, sino a tocar, aunque fuera por instantes, el suelo donde vivió un hombre que se había convertido en símbolo de pureza, coraje y redención. No hubo pompa ni cortejo dorado. El funeral fue simple, como él lo desearía. Y aún así, en ese momento, Juan Gualberto se volvía eterno. Con el paso de los años, su figura creció no como leyenda, sino como luz. La Orden de Vallumbrosa, fundada por él en los bosques donde antes solo habitaba el silencio, floreció como ejemplo de autenticidad cristiana. Los monjes que lo sucedieron mantuvieron sus votos de pobreza radical, trabajo y denuncia de la corrupción eclesiástica. Donde la simonía se infiltraba, los vallumbrusanos se alzaban. Donde el lujo contaminaba la fe, ellos predicaban ayuno y oración. En una época en que la Iglesia luchaba contra sus propios excesos, el espíritu de Juan Gualberto se convirtió en una antorcha incómoda y necesaria. Sin embargo, su legado no se limitó a las paredes del monasterio ni a los corredores de la Iglesia. Tocó la política, las conciencias y hasta los corazones más endurecidos. Muchos líderes religiosos comenzaron a revisar sus prácticas ante la memoria viva de aquel monje que había desafiado a príncipes y prelados en nombre del Evangelio. Varios movimientos de reforma espiritual encontraron inspiración en sus escritos y en su ejemplo. Y entre el pueblo sencillo, su nombre se difundía como un bálsamo. Para muchos, Juan no era solo un santo, era un reflejo de Cristo. Fue declarado santo por el Papa Celestino III en el siglo XII, poco tiempo después de su muerte por aclamación popular y por la fuerza incontestable de sus milagros y testimonio. Pero uno de los reconocimientos más simbólicos llegó siglos después, cuando, ya en el siglo XX, el Papa Pío XII lo proclamó patrono de los guardabosques y defensores de la naturaleza. Eso porque, además de todo, Juan Gualberto había demostrado profundo respeto por la creación divina. Amaba los bosques, las montañas, los ríos. Decía que cada árbol era una oración silenciosa y que Dios habitaba tanto en los altares como en la brisa de la mañana. Su espiritualidad no separaba el cielo de la tierra. Todo era sagrado. Todo era don. Entre las historias más conmovedoras que se conservaron de su vida, se cuenta que, una vez, al ver a un leñador cortando un árbol centenario cerca del monasterio, Juan se arrodilló ante el tronco y imploró: «No mates lo que lleva siglos alabando a Dios». El árbol fue salvado, y ese gesto, aparentemente simple, se volvió símbolo del profundo respeto que el santo tenía por la armonía de la creación. Su amor por el mundo natural no era romántico ni poético, era espiritual. Veía en cada detalle de la naturaleza la firma viva del Creador. Pero quizá el verdadero milagro de su legado esté en la memoria que se niega a morir. Pasaron siglos, cayeron imperios, cambiaron doctrinas, pero el nombre de Juan Gualberto sigue siendo sinónimo de perdón absoluto, reforma valiente y fe encarnada. Sus enseñanzas aún se leen en seminarios. Su ejemplo aún inspira vocaciones y su historia aún toca corazones. Las reliquias del santo fueron preservadas con reverencia. Su cuerpo fue enterrado en el monasterio que él mismo había fundado y su tumba se volvió lugar de peregrinaje. Muchos dicen sentir una paz profunda al orar ahí, como si el espíritu del monje aún caminara por los corredores de piedra, aún cantara los salmos en el frío de la madrugada, aún intercediera por los pecadores en silencio. Y para quienes lo conocen, aunque solo sea por libros o tradiciones orales, hay una certeza inquebrantable: Juan Gualberto no murió. Vive en cada gesto de compasión, en cada acto de valentía, en cada perdón que parece imposible. En un mundo marcado por divisiones, rencores y violencia, su nombre se alza como un faro,
no de gloria, sino de renuncia, no de victorias, sino de reconciliación. Juan Gualberto, el guerrero que transformó la espada en oración, dejó un camino, y aunque muchos lo olviden, su legado permanece, inquebrantable, como las raíces de los árboles que tanto amó.